se necesita mucho la parte del pronóstico de meteorología. Así como comenta nuestro colega, necesitamos observaciones en superficie, también por lo menos en la región centro o en México necesitamos observaciones en superficie, observaciones en la vertical, información de albedo en la parte de uso de suelo. Una vez que uno ya tiene más o menos la meteorología, necesitamos información adicional para poder correr los modelos químicos, y en eso necesitamos unos buenos inventarios en la región. Y así como dice nuestro colega, no es sintonizar el modelo o tunearlo o cucharearlo, sin embargo no se tiene toda la información de las emisiones, y los inventarios de emisiones se tienen que corregir o se tienen que ajustar o actualizar a las condiciones. Entonces, la parte de los inventarios de emisiones necesita estar actualizados y considerar otras emisiones que no son típicas, por ejemplo la de las plantas, la de la vegetación, que no tenemos en México las especies típicas que emiten compuestos orgánicos que pueden interaccionar y producir ozono o partículas. Falta también información en superficie sobre especies químicas existentes. Hace unos meses nos presentaron que tanto en Beijing, en la India y en Londres tenían la misma concentración de óxidos de nitrógeno, pero no así la cantidad de ozono. Y la diferencia principal eran los componentes orgánicos, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles que existen. Y si uno tiene una buena especiación, no es lo mismo las especies químicas que pueden existir en la Ciudad de México como las que existen en un lugar que es más tropical o que hay más plantas. Entonces es importante la especiación local. De ahí, desarrollo y pronóstico de emisiones. Si bien ya tenemos las emisiones, ¿cómo va a ser? Sabemos que es diferente entre semana y fines de semana, pero también qué pasa en ciertos periodos que hay más calor o menos calor cuando utilizan el aire acondicionado. Si hay un pronóstico meteorológico, hay un pronóstico también de uso, de consumo de energía y por lo tanto de emisiones adicionales. Eso podría mejorarlo. Inclusión de emisiones en tiempo real. Hay actividades agrícolas o eventos extremos. Un rayo puede quemar un bosque o incendiar. La gente puede incendiar sus parcelas y eso puede generar emisiones adicionales, tanto compuestos orgánicos volátiles como partículas que contaminan una ciudad, y eso también es otro reto en la parte de emisiones. Erupciones volcánicas, bueno, ahí no se puede predecir una erupción, pero se puede predecir si hubiera una erupción de cierta característica, a dónde llegarían estas partículas, ¿no? En la parte de modelización tenemos modelos globales y hay modelos globales que ya tienen química incluida. Bueno, para poder utilizar estos en la parte de pronóstico local, el usar ensambles, ya lo presentaron, es lo que se podrá tener. Hay nuevas estrategias que pueden apoyarnos para tener decisiones rápidas, como son las redes neuronales, y con ellas tener un pronóstico en tiempo corto, rápido. Estamos nosotros en regiones tropicales y muchos de los modelos y desarrollos que se han hecho para áreas de latitudes medias. Entonces la actualización de todas las parametrizaciones y los factores, como nos comentaba, de que a veces hay que ajustarlos, bueno, son diferentes para estas regiones que para otros, ¿no? El ver los frentes, cómo se desarrollan los frentes en regiones tropicales es muy diferente a cómo se desarrollan en lugares de latitudes medias. Y bueno, entre esos también la cobertura del suelo. Esa es la parte más o menos técnica, pero también necesitamos desarrollar capacidades, ¿no? Estudiantes, gente que esté trabajando en esta parte. Nos había comentado que tenemos dos áreas, una área que es la parte de investigación, y bueno, desarrollar más centros o más áreas, grupos que se dediquen más en la parte de meteorología y calidad del aire, para desarrollar estas parametrizaciones, para hacer estos estudios y entender más los fenómenos que están existiendo, y por otra parte gente que tenga la capacidad y conocimiento para poder entender o poder operar estos modelos de forma continua y sepa que si sale un resultado eso tiene sentido o no. Entonces también necesitamos esta capacitación para los que operan este tipo de modelos. Y bueno, una parte muy importante, cómo presentar esto. Si bien vemos que son retos, son cosas interesantes, a fin de cuentas son pesos y centavos o son vidas, ¿no? Tanto humanas como de animales o de bosques, y eso cuantificar, ¿no? A medida que tenemos un lenguaje común, y que le digan a una persona que el riesgo es 1/10⁻⁶, pues eso no significa nada si no le ponen en pesos y centavos. Entonces, ¿cómo monetarizar toda esta información que sea útil y que digan, bueno, voy a invertir tantos millones, pero esto me va a ahorrar el doble o el triple o 10 veces más, ¿no? Antes un investigador aquí, Magaña,
él comentaba de que cuánto costó que el huracán llegara a Oaxaca. Si se hubiera invertido el 1%, se pudo haber ahorrado tal vez el 5%. Ya con eso es suficiente la justificación de tener un centro de pronóstico, un centro así como el ENSE. En cuanto a eso, una de las visiones, no está aquí el doctor Zavala, pero la visión del doctor Zavala es generar un centro de modelación terrestre, ¿no? Que es como el ENSE, que aquí no vi, pero está la parte de oleaje, la parte de marea de tormenta. Viene este huracán muy intenso que está ahí en Japón, en un momento dado va a traer olas que van a llegar aquí a la semana o 2 semanas después de que se disipó este sistema, y se puede encontrar, ¿no? y alertar a la población, ¿sabe qué? Saquen los barcos porque vienen unas marejadas que son fuera de lo común. Y eso implica, ¿no? En la parte de pesca, en la parte de producción en puertos, también intervención agrícola. Entonces, el poder tener este sistema, pero es como comentan, no es obligación de las universidades hacer eso, pero sí es nuestra obligación capacitar a la gente y comprender estos fenómenos y apoyar en el desarrollo de este tipo de sistemas, que a fin de cuentas la justificación sería cuánto es el costo que se nos ahorró por tener este tipo de conocimiento, ¿no? Y esa sería mi intervención. Muchas gracias, el doctor Agustín García, de aquí de la UNAM, del claustro del posgrado de Ciencias de la Tierra, Alberto Mendoza, del doctor Alberto Mendoza del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y quisiera ver si tú también nos pudieras dar una pequeña, digamos, una pequeña reacción inicial a esta planteamiento. Sí, buenos días a todos, otra vez un placer estar aquí. Yo coincido ciertamente con lo que plantea Agustín, y a mí me gustó mucho también cómo lo expresó Malaquías en un momento de su presentación, en el sentido de tener muy claro cuáles son los objetivos y las aplicaciones que estaremos buscando, porque ciertamente la comunidad de modelamiento ya llevamos algunos años comentando, discutiendo, llorando en el hombro de cada uno de nosotros cuando es el momento apropiado, llorando nuestra desgracia de que nos falta una plataforma común de avance para los temas de modelamiento, ¿no? Pero ciertamente hay que hacer la venta, ¿no? O sea, hay que obtener los recursos y marcar una línea de por qué esto es relevante. Y ahí es donde voy en mi primer comentario. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más sólido en el tema de que esto eventualmente es para salvar vidas, es para el utilizar de mucho mejor manera nuestros recursos, ya sea recursos energéticos, ya sea recursos ambientales, salvar vidas, salvar cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que esa parte no la hemos hecho bien, y creo que tenemos que trabajar mucho más en eso, porque, y esa es la otra parte de la historia, ¿no? Creo que no sería muy eficiente que el grupo de modeleros de calidad del aire pues tuviéramos aquí nuestro propio modelito y nuestro propio modelo meteorológico y nuestro propio modelo de calidad del aire y nuestro propio modelo de uso de suelo, etcétera, etcétera, y los que hacen hidrometeorología, su propio modelo de uso de suelo, su propio modelo, etcétera, etcétera, cada uno replicando los esfuerzos, ¿no? Entonces, ciertamente un sueño es tener una base común de información validada con la suficiente calidad para que a partir de ese punto pues todo el mundo tome lo que le sirve y también haga una retroinformación sobre mejoras y demás que pueden ocurrir, ¿no? Pero ahí yo creo que todavía el trabajo que tenemos que hacer es definir para nosotros claramente cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que estamos persiguiendo con todo esto y cuáles van a ser las aplicaciones que debemos de subir al barco, que creamos que tienen todo el sentido del mundo para hacer una propuesta muy sólida, ¿no? Ya que definir roles, se comentaba pues que hay un cierto rol de la universidad que es la búsqueda de generación de conocimiento, no tanto tal vez la parte operativa y demás, pero digamos que en este punto tomo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero simplemente para que también sea un tema provocador. Yo me acuerdo cuando empezaron los laboratorios de prueba, por ejemplo, de emisiones.
las universidades fueron las primeras que tuvieron esos laboratorios de prueba, porque no había capacidad, simplemente no había capacidad instalada en el país de empresas, de consultoría que hicieran estas mediciones, y las universidades tuvieron que tomar ese rol, y no es su core business. O sea, el core business de la universidad no era tener un laboratorio de pruebas que fuera a medir chimeneas y etcétera, etcétera, pero sirvió como una plataforma para empezar a capacitar, a formar las capacidades, a entrenar, a que estuvieran bien establecidos los protocolos de medición y demás. Y cuando fuimos suficientemente exitosos en entrenar la competencia en ese sentido, las universidades se sacaron las manos del tema, ¿no? No estoy diciendo que así tenga que ser, simplemente yo lo que estoy diciendo es, tenemos que encontrar el mejor modelo para que podamos tener y aprovechar estos low hanging fruits o early hits. O sea, tenemos que tener una demostración rápida de por qué es benéfico hacer esto, para que podamos poder atraer mayor cantidad de recursos. No hay que reconocer que no solamente en México así funciona, o sea, tienes que demostrar que si te doy X cantidad, pues enséñame, ¿no? ¿Qué es lo que lograste? Y también tenemos que estar pensando en eso, ¿no? Y eventualmente una parte de la discusión que no voy a ahondar en este momento es cómo sí podemos hacer este tema del leapfrog mexicano, ¿no? O sea, ya hay experiencias en otros lados del mundo, ya sabemos qué sí ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo han estado migrando estos diferentes centros nacionales de no solamente Estados Unidos, sino los europeos y demás. Bueno, el estado de las cosas como las tenemos es, y cómo lo comentamos en el desayuno, ¿no? O sea, no comencemos sobre el escalón 0. Si podemos tomar el elevador y empezar al tercer piso, pues vamos al tercer piso de una vez, ¿no? Y también hay que reconocer este punto de partida que tenemos y el espectro de diferentes requerimientos, porque ciertamente los que tenemos una formación de modelamiento determinístico, cuando vemos este tipo de imágenes nos decimos, sí, quiero eso, ¿no? Sí lo quiero. Pero también hay que reconocer, y tomo el ejemplo del tema de calidad del aire, en donde estamos empezando a fortalecer las redes de monitoreo de calidad del aire en las ciudades, con todas las vicisitudes y problemas que tenemos, que los comentamos el día de ayer, y digamos que un paso muy natural que se sigue es, bueno, quiero el pronóstico de calidad del aire de la ciudad de Monterrey, de la ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, etcétera, y cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Ciudad de México, pues ya tiene un avance con un modelo determinístico, con un modelo muy robusto y demás. En Monterrey lo que hicimos fue empezar con un modelo estocástico, o sea, porque el tema era quien es el receptor de ese modelo no iba a tener las capacidades de tener la X cantidad de técnicos que tienen que correr el modelo, que tienen que validarlo, que tienen que tener la calidad de los datos y demás, porque son los mismos que hacen la COA, que son los mismos que hacen la LAO, que es lo mismo que colectan los datos en la estación de monitoreo, son los mismos que calibran. Entonces la solución práctica fue, ¿sabes qué? Un modelo estocástico de series de tiempo que te empiece a meter al tema del pronóstico. O sea, ahí no te vayas al tercer piso, vete al primer piso, porque eso es lo que te va a servir y es lo que le vas a poder mostrar al gobernador para que te siga dando recursos. Y ahí me detengo por el momento. Claro. Bueno, vamos a decir, la parte medular de todo esto nace de ¿Sí se oye esto o no? Se supone que... ¿Está prendido? Pues no sé cómo se prende esta caja negra. Sí, mira. Perdón. Es mucha tecnología para mí. Bueno, quiero poner sobre la mesa una realidad de nuestro país. En México, a nivel de meteorología, por lo menos de superficie, existen una cantidad N de redes. Está la red del Servicio Meteorológico, pero aún en Conagua hay más de una red. O sea, está la red del Servicio Meteorológico, está la red de GACIR, y luego cada organismo de Cuenca tiene su propia red, y todas las redes, y aparte Zagarpa tiene la red más grande que hay en términos de número de estaciones, y las universidades tienen redes,
los estados tienen redes y no existe la capacidad de integrar todos esos información y todos esos datos de manera estratégica en un banco nacional de datos o algo. O sea, entonces, la mayor parte de los datos en México se pierden porque no hay quien los use. O sea, igual se quedan en los data loggers de las estaciones sin que nadie los use. Esta es una de las motivaciones por las que se considera la necesidad de que se rompa este esquema, ¿cómo le llamaríamos? De segmentación de cómo funciona el gobierno mexicano. O sea, la Conagua no tiene atribuciones en materia de agricultura, por lo tanto no mide nada que tenga que ver con agricultura. Tampoco tiene atribuciones en materia de calidad del aire, por lo tanto no mide nada o sea, no está dentro de su mandato, y por lo tanto no existe una transversalidad en cuanto a que cualquier instrumento que se instale en el país tenga una lógica que se acomode a una estrategia nacional. Por algunos años la Secretaría de Gobernación, a través del Fondo Nacional de Desastres, cuando algún estado le decía, oye, es que mi problema se resuelve si me das estaciones meteorológicas, y les compraron radares y les compraron estaciones de altura, millonada de dinero que se tiró. Lo que no nos falta en México es dinero. Lo que nos falta es saber gastarlo. O sea, la verdad es que no tenemos una estrategia de cómo gastar el dinero. Entonces, a todos los que les pregunten van a decir, es que no alcanza el dinero, es que no hay inversión, es que el gobierno no gasta en eso. Se gastan millones en instrumentos, pero no se puede, no hemos logrado siquiera crear una base de datos única, porque ni siquiera hablamos los mismos formatos, no hablamos los mismos. Cada quien corre su modelito, cada quien corre ahora sí que cada quien hará su parcela, según para lo que necesita, hasta donde lo necesita, y no le dejamos nada al país en términos de ir consolidando una sola, digamos, una ente que luego sirva para que otros ya no tengan que empezar desde cero. El problema se nos empezó a batir más con el tema del supercómputo. O sea, hay varias instituciones que ya tienen capacidad de supercómputo en México, pero no tienen modeleros. O sea, entonces tienen los fierros, pero no tienen para correrlos. El Servicio Meteorológico Nacional tuvo que usar los servicios de supercómputo en Boston, porque aunque había capacidad de fierros en México, no había quien los pudiera operar. Entonces, no estamos pensando de manera estratégica. O sea, no hay nadie que esté vertebrando, porque todo el mundo está pensando en su pedacito. Entonces, la idea de esta iniciativa que comentó Malaquías, y que, bueno, estamos otra vez echando hacia los tiburones, ¿verdad?, para que nos digan qué piensan, es ¿por qué no consolidar todo? ¿Por qué no crear esta institución en donde se enfoquen muchos de los recursos que gasta el país, y en vez de que cada quien haga sus redecitas y cada quien, o sea, bueno, las pueden seguir haciendo, el tema es que lo hagan de una manera que los datos y su trabajo pueda redundar en el crecimiento de la capacidad del país? Y bueno, yo lo aviento así sobre la mesa. No sé si alguien del público quiera intervenir antes de que nuestros comentadores participen. Bueno, es interesante ver